Chris Kelvin llega a una estación espacial a investigar una anomalía y en menos de 2 días está durmiendo con su esposa muerta. Su esposa se llamaba Hari, murió hace años y el planeta que orbita la estación la reconstruyó a partir de los recuerdos de Kelvin, con errores incluidos, partes de ella que él nunca miró. Solaris se vende como ciencia ficción de contacto extraterrestre, pero lo único que el océano del planeta logra tocar es la culpa de la gente que vive encima de él. Andrei Tarkovsky. ¿Qué se puede decir de Tarkovsky que no se haya dicho antes? Dirigió esta película en el 72 basándose en la novela de Stanislav Lem y la hizo casi como una respuesta muy enojada contra 2001 Odisea del espacio de Kubrick. Kubrick le apostó a la tecnología, a las naves impecables y computadoras que piensan mejor que los humanos. Tarkovsky hizo todo lo contrario. Le apostó a un hombre llorando en una estación que se está cayendo a pedazos, con un extraterrestre que jamás aparece en pantalla porque el extraterrestre es un océano y un océano no tiene cara para mostrar. Lem, el autor de la obra original, terminó odiando bastante la adaptación de Tarkovsky porque decía que Tarkovsky había hecho una película sobre el amor y sobre el duelo humano y que se había olvidado por completo del planeta. Y sí, tenía razón, pero justamente eso fue lo que hizo que la peli de Tarkovsky fuese una peli tan hermosa. Es importante aclarar qué pasó con la esposa de Kelvin. Hari se suicidó porque durante una discusión con Kelvin le dijo algo que ella tomó como el final definitivo de la relación. Salió del apartamento y cuando volvió la encontró muerta por una inyección que ella misma se había puesto. Kelvin no la mató con sus manos, pero carga con el peso gigantesco de su muerte porque fueron las palabras que no podía deshacer lo que la llevaron a suicidarse. El océano de Solaris encontró ese dolor ahí esperando y le puso cara de nuevo. La ciencia ficción de contacto suele tener una estructura muy marcada. Llega la señal, alguien la descifra y al final terminamos entendiendo algo sobre el universo o sobre nosotros mismos gracias a ese otro que pensaba distinto. Solaris toma eso, pero le quita las luces, le baja el volumen, lo vuelve un poco más lento. El océano del planeta no te manda mensajes directos porque no construye naves siquiera, ni siquiera escribe. Lo único que hace es escarbar dentro de tu cabeza, de la cabeza de cada astronauta que llega a orbitarlo, y saca a la persona que esa cabeza no puede soltar. Con Kelvin saca a Hari. Antes de que Kevin llegara, el océano ya había sacado algo tan insoportable en otro astronauta llamado Gilbarian que el hombre prefirió pegarse un tiro antes de seguir compartiendo la estación con su propio recuerdo. Cuando Hari vuelve, porque vuelve, aunque vuelve incompleta, al principio ni siquiera se sabe o ella no sabe que es una copia. Se pone el vestido que Kelvin recuerda que usaba, habla con la voz que Kelvin recuerda y en algún momento se da cuenta de que su cuerpo no funciona como el de un ser humano. Se abre las muñecas para probar algo y las heridas se cierran solas frente a sus ojos. Es el momento más duro de la peli, pero cruel hasta la médula. Hari descubre que no es Hari, descubre que es un recuerdo con pulso, con vida, atrapada dentro de un cuerpo que ni siquiera es su cuerpo. Aún así sigue amando a Kelvin de todas formas, porque el amor que siente es real, aunque su origen no lo sea. ¿Cuánto conocemos en realidad a las personas que queremos? No a través de un sensor de laboratorio o pruebas o exámenes, sino en la vida normal. Uno no tiene acceso directo a la cabeza de nadie más, por suerte, creo. Lo que uno ama es su propia versión de esa persona, la que uno construyó dentro, en nuestra cabeza, que construye con esos años de gestos, de frases sueltas, de chistes internos, de referencias, de 1000 cosas. Pero Kelvin pasó su relación entera con Hari real, queriendo en el fondo a la Hari que él mismo armaba en su cabeza. Sí me hago entender, pero ¿qué tan parecidas son esa Hari de la Hari real? ¿Qué tan parecidas son las personas de lo que nosotros pensamos que son? El océano en Solaris solo hizo literal el proceso que Kelvin ya tenía dentro de su cabeza. Le dio un cuerpo a la versión mental que Kelvin ya llevaba años cargando. Aún así, más adelante, esta segunda Hari intenta destruirse tomando oxígeno líquido y el océano la revive de una forma tan violenta, tan fea, tan dolorosa de ver la escena, porque funciona como una tortura tanto para ella como para nosotros como espectadores. Cuando entiende que ni siquiera puede morir en paz, le pide a Snout, uno de los científicos de la estación, que la elimine para siempre con una máquina que sí puede desintegrarla del todo, sin dolor y sin un regreso. Se lo pide a espaldas de Kelvin, lo hace por amor, sabiendo
sabiendo que su existencia le está haciendo daño a él. Tarkovsky de todos modos no deja que entiendas eso así, tan fácil, y no te hace creer que lo que estás viendo ahí es una simulación y que por ser una simulación no cuenta. Tarkovsky te obliga a preguntarte si el origen de un sentimiento importa tanto como el sentimiento mismo, porque si el amor de Harry es real, da igual el origen de ese amor, da igual que ya ese no sea su cuerpo, o sí, porque mira lo chistoso, y por eso el paralelismo con Odisea en el espacio. Harry termina siendo de las 3 criaturas de esa estación la más capaz de amar sin condiciones. Los otros 2 científicos reaccionan distinto ante sus propios visitantes. Santorius, por ejemplo, se cierra completamente en la ciencia y llama a estas apariciones invitados o fenómenos. Escribe reportes y se niega a mirarlas como personas, porque mirarlas como personas significa admitir cuánto le duele lo que eso representa. Es el tipo de personaje que hemos visto antes en otras obras, ya sean libros o películas o lo que sea. El tipo de personaje que convierte el dolor en trabajo, porque el trabajo lo puede controlar, pero su dolor no. Snout, por otro lado, está más cerca de rendirse. Bebe, casi no duerme, hace chistes sobre toda la situación y entiende antes que todos que la estación no está estudiando el océano. El océano del planeta está estudiando la culpa de todos ellos y la está usando en su contra, con la paciencia de algo que tiene todo el tiempo del universo. Antes de morir, Hibarian dejó un video de despedida para Kelvin, grabado en su cuarto, y en el fondo del encuadre, por un momentito, se alcanza a ver algo pequeño, moviéndose entre las sombras. En la peli no se explica muy bien qué es. Yo creo que también sobra un poco si se hiciese, porque ese segundo basta para entender un poco que cada persona en la estación tenía su propio visitante, su propia versión del océano, tocándole el punto exacto que más le dolía, y que lo de Kelvin con Harry ni siquiera es el caso más perturbador de los que pasaron ahí arriba. Es el único que la cámara decidió seguir hasta el final. En la biblioteca de la estación, con esas velas flotando y una copia del cuadro de Corazones en la nieve de Bruegel colgado en la pared, mientras Kelvin, Harry y Snout flotan entre los libros como si nada les pesara ya, ni siquiera la culpa, es de las imágenes más bonitas que he visto en una peli, pero también de las más tristes, porque es el único momento en que los 3 logran estar juntos sin pelear con lo que cada uno representa para los demás. En 2002, Steven Soderbergh dirigió un remake con George Clooney y compararlos ayuda a ver con más claridad qué es lo que Tarkovsky estuvo haciendo con Solaris. La versión de Soderbergh dura casi la mitad, tiene una estructura que es más ordenada. No es una mala película, por lo menos para mí. Sirve para una tarde de domingo tranquila, pero le quita una de las cosas más grandes que Solaris hizo, que era la duda. Ahí uno sale con la sensación de haber visto una historia de amor triste y ya, pero de la versión de Tarkovsky uno sale sin saber si lo que vio fue una historia de amor o un castigo con forma de segunda oportunidad. La novela de Lem, además, ni siquiera termina como ninguna de las 2 películas. Kelvin se queda en la superficie helada del planeta sin volver a la Tierra, esperando algo del océano que no sabe si algún día va a llegar. Tarkovsky decidió mandarlo a esa casa con lluvia por dentro. Otra de las escenas más relevantes de la peli, y es una de las escenas más tarkovskiana que vamos a ver en toda la película, es la escena de la autopista, porque es la cosa más clara de lo que Tarkovsky le gusta hacer, pero sobre todo lo que quería hacer con esta película, que era tener un ritmo lento. Hay 4 minutos de un carro manejando por la autopista de Tokio y la primera vez que uno ve la película piensa que se equivocó, que eligió otra. También me pasó lo mismo con Odisea, por ejemplo. Odisea en el espacio, cuando la empecé a ver dije, creo que está fallando la reproducción, pero no. Pero esta escena en particular, la de Tarkovsky, te está enseñando que en Solaris el tiempo no se acelera para tu comodidad, como la vida misma, como los problemas, como esas cosas que nos hacen mierda en algún momento. Asimismo, para Tarkovsky, el duelo tampoco se acelera para nadie. Tarkovsky se asegura de que sientas esa lentitud en el cuerpo antes de entrar en la cabeza de Kelvin. Y al final es donde todo esto guarda sentido. Kelvin, después de meses en la estación, aparece de vuelta en la casa de su padre.
en la tierra. Todo se ve igual que al principio de la película. El jardín con el perro y su papá saliendo a recibirlo. Pero empieza a llover adentro de la casa. La cámara se aleja hasta mostrar que la casa entera está flotando sobre el océano de Solaris. La composición de ese último plano está calcada casi al detalle del cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Kelvin arrodillado frente a su padre pidiendo perdón por algo que la película nunca nos explicó. Pero la pregunta que te termina dejando Tarkovsky no es si esa casa es real, es si a Kelvin, después de todo lo que pasó allá arriba, todavía le importa la diferencia. Solaris terminó marcando a casi todo el cine de ciencia ficción serio que vino después. Obras como Interestelar no hubieran salido nunca como salieron sin Tarkovsky haciendo Solaris. La gente quizás no note esto a la primera. Ex Machina toma idea una inteligencia construida para engañar a alguien a partir de sus propios deseos. Annihilation toma la idea del fenómeno que no busca destruirte sino transformarte usando material que ya estaba dentro de ti. Hasta incluso Arrival, con toda su distancia, conserva esa premisa central, que la forma más profunda de contacto con lo desconocido termina siendo, al final, un espejo. Ninguna de esas películas copió a Tarkovsky, simplemente heredaron la idea de que la ciencia ficción más interesante no es la que resuelve un misterio del universo, sino que usa al universo para resolver algo mucho más íntimo, que es lo que cada quien carga por dentro sin poder soltarlo. Y ahí es donde está la genialidad de Solaris, y también lo que la convierte en una peli de ciencia ficción preciosa. El género normalmente suele prometerte que el contacto con lo desconocido te va a cambiar, te va a expandir, te va a enseñar algo sobre el cosmos. Solaris dice que no hay forma de contactar nada de verdad si primero no resuelves lo que cargas por dentro. El océano nunca habla en un idioma alienígena, habla en el único idioma que tenemos todos en común, que es la culpa por la gente a la que le fallamos. El horror cósmico de esta película no está en lo que no podemos entender sobre el universo, sino que está en lo bien que el universo nos puede entender o nos entiende a nosotros, y en lo poco preparados que estamos para que alguien o algo nos devuelva exactamente lo que hemos estado evitando mirar en nosotros mismos.